Buenas noches, estimados compañeros, estimados licenciados presentes en la presente sala. Nuestra prestigiosa Universidad Central tiene el agrado de brindarnos la oportunidad como estudiantes de la carrera del programa de complementario de Contaduría Pública, la oportunidad de realizar la defensa del trabajo enmarcado en las normas de auditoría financiera que están vigentes en el país. Este trabajo es realizado bajo la tutoría del licenciado auditor Carlos Alberto Limache Alanes, que imparte la materia de Auditoría Financiera 2. Los estudiantes que van a hacer la defensa de este trabajo son mi persona, Ibáñez Ustares Carlos Mike, Juan Marcos Merlos Estrada, Paola Micaela Pinto Vargas, Stephanie Silvana Tapia Riveros y Jimena Escobar Paucara. Para el presente trabajo, tenemos lo que son las normas de auditoría aplicadas en Bolivia. El examen de auditoría de estados financieros es solo uno de diversos trabajos importantes que un contador público realiza por cuenta de un cliente o de algún tercero interesado legítimamente en esos servicios, además de los servicios de auditoría y otros relacionados con esa disciplina. La profesión de contaduría pública abarca también los trabajos de aseguramiento, incluidas las revisiones ilimitadas sobre información financiera histórica y otros servicios relacionados, y asesoramiento en diferentes especialidades tales como gestión, impuestos y consultorías de administración. Para esto, Bolivia tiene lo que se denomina el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad para la emisión de normas que tienen básicamente el objetivo de emitir pronunciamientos técnicos de la profesión y orientar sobre aspectos vinculados relacionados al ejercicio de la profesión. Estas resoluciones que emite el Consejo Técnico a partir de 2018 han realizado una reducción básicamente de las normas que existían estaban vigentes hasta el 2018, dejando como única norma la norma de auditoría 1 sobre normas generales de auditoría financiera para estados financieros. Hoy en día, la única norma vigente en el país, bajo el aprobado por el Consejo Técnico, es justamente esta norma, ¿no? Por otro lado, tenemos la normativa que emite la Contraloría General de Estado, que tiene la atribución para la emisión de normativa para la aplicación de la auditoría en el sistema gubernamental, amparados en el artículo 213 de la Constitución Política del Estado y el artículo 41 de la 1178, que señala básicamente que la Contraloría tiene control o regirá tanto en la parte operativa, técnica y administrativa sobre lo que es el control externo posterior, con total autonomía sobre esta, ¿no? Para el presente caso, se van a hacer la presentación de las normas generales de auditoría gubernamental, las normas para el ejercicio de la auditoría interna y las normas de auditoría financiera. Continuando con la exposición, voy a explicar lo que es el compendio de normas de contabilidad y auditoría que emite el Colegio de Auditores de Bolivia. Como antecedentes, tenemos que en Bolivia, al igual que en otros países, existe la necesidad de exponer los estados financieros de forma confiable, oportuna, uniforme, transparente y mostrando la calidad del profesional. Para esto, el Consejo Nacional de Auditoría y Contabilidad, CTNAC, desarrolla y aprueba las nuevas normas de información financiera y la norma de auditoría financiera.
El Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, CTNAC, es la instancia técnica que es dependiente del Colegio de Auditores autorizados en Bolivia, la cual está encargada de revisar, modificar, emitir normas contables. Hasta la fecha, esta instancia tiene emitidos normas contables que vamos a detallar a continuación. Como norma número 1, y la principal norma sería los principios de contabilidad generalmente aceptados, donde nos habla de los principios del ente, de la empresa en marcha y de los demás principios. Como norma número 2 tendríamos el tratamiento contable de hechos posteriores al cierre del ejercicio. Como norma número 3 tenemos los estados financieros en moneda constante, es decir, en Bolivia se debería de realizar los estados financieros en bolivianos. Como norma número 4 tenemos la revalorización técnica de los activos fijos. Como norma número 5 tenemos los principios de contabilidad para la industria minera, donde también están incorporados las cooperativas mineras. Como norma número 6 tenemos el tratamiento contable de las diferencias de cambio. Esto por el tipo de cambio del dólar. También ahí incluye el tipo de cambio de las UFBs. También tenemos la norma número 7, que es la evaluación de inversiones permanentes. La norma número 8, que nos habla de la consolidación de los estados financieros. La norma número 9, normas contables para la industria petrolera. La norma número 10, que nos habla sobre el tratamiento contable de los arrendamientos, donde incluye los alquileres de viviendas. La norma número 11 hace referencia a la preparación de los estados financieros, es decir, habla de la reglamentación y de la normativa que ésta debe cumplir. La norma número 12 habla del tratamiento contable de operaciones en moneda extranjera cuando existan más de un tipo de cambio. La norma número 13 habla de los cambios contables y su exposición. Y la norma número 14 habla de la exposición y la revelación. También nos habla de normas básicas de auditoría de los estados financieros. Como objetivo de la auditoría de estados financieros tenemos que estas deben facultar al auditor independiente o a la firma auditora para expresar una opinión confiable sobre la razonabilidad de los estados financieros que presentan en la situación patrimonial, en el estado de resultados, en el balance general, tanto en el flujo de efectivos, en conformidad a los principios de contabilidad generalmente aceptados. La norma de auditoría aplicada en Bolivia, la responsabilidad de la preparación de los estados financieros nos indica que recae en la gerencia de la empresa o la entidad, ya esta sea una empresa gubernamental o una empresa privada, donde incluye, ¿no?, que los mantenimientos de los registros contables y los controles internos también son responsabilidad de la gerencia, como la aplicación de las políticas de contabilidad. En el alcance de la auditoría. En el alcance de la auditoría tenemos que normalmente quien determina el alcance de la auditoría en los estados financieros es el auditor, de acuerdo a los requerimientos de los reglamentos o la ley o de los organismos profesionales competentes. En este caso se basarían en las normas que emite el Colegio de Auditores de Bolivia. Esto con el objetivo, ¿no?, de que una auditoría de estados financieros es la expresión de una opinión sobre la imparcialidad con la que se presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la posición financiera, el resultado de las operaciones, su flujo de efectivo en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
En las normas básicas de auditoría nos indica que estas deben basarse en la integridad, objetividad y la independencia del auditor, donde el auditor debe mostrar su juicio, eh, debe ser recto, honesto, debe ser sincero con respecto a su trabajo profesional, debe mantener una actitud imparcial y evitar la incompatibilidad de intereses en su trabajo. También nos habla de la habilidad y la competencia. En cuanto a la habilidad y la competencia, se refiere a que el auditor debe ser un profesional titulado de una universidad y este debe estar registrado en el Colegio de Auditores de Bolivia o en el Colegio de Contadores de Bolivia como contador público. También tiene que tener competencias especializadas que adquieren a través del tiempo de la combinación de la educación y del conocimiento técnico. Después nos habla de la confidencialidad. En la confidencialidad, el auditor no debe revelar ningún tipo de información que obtenga en el transcurso de su trabajo a terceras personas, sin que ésta cuente con una autorización específica de la MAE o del gerente. También nos habla de los trabajos realizados por otros profesionales. Cabe recalcar que en este punto el profesional o el auditor independiente es el que va a firmar y va a dar su opinión acerca de la información financiera que se obtenga, ya que este puede contar con asistentes y el auditor en este caso debe dirigir y debe supervisar cuidadosamente el trabajo que está delegando a los asistentes. En la documentación, el auditor también debe documentar aquellos asuntos que sean importantes para proporcionar la evidencia de la auditoría que está practicando de acuerdo a las normas, normas vigentes en Bolivia. También debe realizar una planificación adecuada para su trabajo. Esto en cuanto a los conocimientos de contabilidad, de los sistemas de contabilidad de la entidad. Debe tener un grado de confianza para tener el control interno y determinar y programar la naturaleza y el alcance de los procedimientos de auditoría. También nos habla sobre la evidencia de auditoría. En la evidencia de auditoría, el auditor debe obtener una auditoría suficiente y competente a través de la aplicación de los procedimientos y cumplimientos. Estas deben ser razonables, en las cuales base su opinión sobre la información financiera de los estados financieros. Luego nos habla sobre sistemas de contabilidad y control interno. Estos sistemas de contabilidad y control interno están a cargo del gerente de la empresa. El auditor debe adquirir comprensión del sistema de contabilidad que lleva la entidad que está auditando y debe confiar también, ¿no?, en el control interno que tiene la empresa. Finalmente tenemos la conclusión de la auditoría y el dictamen. En esta parte, el auditor debe emitir su opinión, ya sea con salvedades o una opinión adversa, o puede negarse a emitir su opinión de acuerdo a los modelos de auditoría. Vamos a hablar un poco de las definiciones acerca de el contador público, el ente, los estados financieros, la auditoría externa, normas de auditoría y procedimientos de auditoría, donde nos indica, ¿no?, que el contador público debe ser un profesional autorizado por el colegio respectivo, y la entidad o el ente se refiere a la empresa, que es una empresa en marcha, distinto de los propietarios o de los accionistas.
Y tenemos a los estados financieros, ¿no? El balance general, el estado de resultados, el estado de resultados acumulados. También tenemos que la auditoría externa es la opinión del profesional independiente. Tenemos las normas de auditoría, que es el conjunto de reglamentos, normas, leyes donde los cuales se sustenta el auditor para realizar su trabajo. Y finalmente tenemos los procedimientos de auditoría, son las tareas encomendadas, ¿no? Y las que debe cumplir el auditor. Vamos a hablar también un poco de los modelos de informes de auditoría. El Consejo Nacional de Auditoría de Contabilidad, CETENAC, en base a las normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia, y también estos modelos los prepara mediante la resolución 1 en la gestión 2015, en el 23 de julio de la gestión 2015. En el ejemplo 1 tenemos un informe sin salvedades, es decir, un informe favorable o donde el auditor da una opinión limpia. A este tipo de informe se le dice informe de auditoría sobre estados financieros de una entidad cotizada, preparados de conformidad con un marco de presentación razonable. El auditor en este ejemplo ha concluido que es adecuado una opinión no modificada, es decir, favorable o limpia sobre la base de la evidencia de la auditoría obtenida. Del ejemplo 1, tu informe de auditoría emitido por el auditor independiente, tenemos su opinión del profesional, tenemos los fundamentos de la opinión que realiza, las cuestiones claves de la auditoría y las responsabilidades del auditor en relación a la auditoría de los estados financieros, como también el informe sobre otros requerimientos legales y reglamentos. En aquí el auditor externo o el auditor independiente, luego de aplicar los procedimientos de auditoría, no ha encontrado en los estados financieros errores o distorsiones, fraudes, incumplimientos, etcétera, que sean significativos, que afecten a la razonabilidad de los estados financieros. Por lo tanto, en la opinión, el auditor independiente lo que pone es, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos de la situación financiera de la sociedad al 31 de diciembre de la gestión que vaya a auditar, ¿no? En aquí cabe resaltar que pone presenta razonablemente. Esa sería la diferencia con respecto a los otros 3 informes. En los fundamentos de su opinión se basa en la razonabilidad de los estados financieros, de acuerdo o en concordancia con las normas de contabilidad vigentes. En cuestiones claves para la auditoría, en aquí es bien importante el juicio del profesional sobre las actividades significativas que la entidad auditada va a realizar, es decir, el auditor ve cuáles son las actividades significativas, entonces, por donde, y las que afectan también en la elaboración de los estados financieros, si estas están razonablemente realizadas. Y en responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. En aquí es la dirección, el gerente o la MAIE es el responsable de la preparación de los estados financieros y la presentación de los mismos. En el informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, esta estructura o el contenido de esta sección depende mucho de la naturaleza de la entidad a la que se vaya a auditar. Tenemos también el ejemplo número 5, donde nos habla sobre el informe de auditoría de una opinión con salvedades de una entidad
que no es una entidad cotizada debido a una incorrección material en los estados financieros. El auditor destaca, ¿no?, que los inventarios que se muestran en los estados financieros son incorrectos. Se considera que la incorrección es material para los estados financieros, pero no generalizada, es decir, es inadecuado una opinión con salvedades. En el informe de auditoría emitido por el auditor independiente, para este ejemplo tenemos igual una opinión, fundamentos de su opinión, las responsabilidades de la dirección, como responsabilidades del gobierno de la entidad. También tenemos responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Este informe con salvedades es emitido por el auditor independiente, ya que al momento de aplicar los procedimientos de auditoría ha encontrado salvedades, es decir, ha encontrado algún error, puede ser fraude, una distorsión, una desviación en los estados financieros que superan el nivel de materialidad establecido para determinados estados financieros y que además estos pueden ser cuantificados y no, y no cuantificados. En la opinión en aquí, el auditor independiente lo que destaca es, ¿no?, que en nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección fundamentos de la opinión con salvedades de nuestro informe de los estados financieros, presenta razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la sociedad al 31 de diciembre de la gestión que está auditando. Es decir, aclara que su opinión está realizando con salvedades mediante una nota en este caso. ¿En qué se fundamenta para su opinión? Generalmente este tipo de informes es por los inventarios de la sociedad que no reflejan en el balance general. La dirección no ha registrado los inventarios al menor de los importes, es decir, a su correspondiente costo. En las responsabilidades y la dirección de los responsables del gobierno, de la entidad, de la relación de los estados financieros, de esta también la dirección, el gerente o la malla es el encargado de presentar los estados financieros. Y la responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, eso tiene el objeto de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de una incorrección material por parte del auditor. Tenemos el otro ejemplo, que es el ejemplo número 6, donde presentamos un informe de auditoría con una opinión adversa o desfavorable de una entidad que no es una entidad cotizada debido a una incorrección material en los estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados tienen incorrecciones materiales debido a la falta de consolidación de una sociedad dependiente. Se considera que la incorrección material es la generalizada en los estados financieros. Los efectos de la incorrección de los estados financieros consolidados no han sido determinados debido a que no era factible, es decir, no es adecuado es adecuado una opinión adversa. Para su informe, para este ejemplo número 6, el auditor independiente también presenta una opinión adversa o una opinión negativa. Realiza los fundamentos para su opinión y también aclara las responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación a los estados financieros y la responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados. En aquí el informe con opinión negativa o adversa también es emitido por el auditor independiente cuando ha aplicado los procedimientos de auditoría, ha encontrado en los estados financieros, se encuentran afectados, ¿no?, por salvedades, puede ser. Estos sí se encuentran, se han encontrado salvedades
de fraudes, puede ser un error, una distorsión o una desviación significativo que hacen de dichos estados que incumplan de manera importante principios de contabilidad generalmente aceptados o las disposiciones gubernamentales. Entonces, en la opinión adversa que emite el auditor independiente, será que no presenta razonablemente, ¿no? En nuestra opinión, debido a la significatividad de cuestión descrita en la sección fundamentando de la opinión adversa de nuestro informe, los estados financieros consolidados no presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera consolidada al grupo. Esto se refiere en el grupo que vaya a encontrar el error, el fraude o la distorsión al 31 de diciembre de la gestión que vaya a auditar. Los fundamentos de la opinión adversa, el auditor en esto se fundamenta en notas, ¿no? Específicamente del grupo en el que ha encontrado las salvedades o los errores. En aquí también el encargado de presentar los estados financieros es el gerente, la MAE o la dirección. Y la responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados también es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en todo su conjunto están libres de incorrección material. Tenemos finalmente el último ejemplo, que es el ejemplo número 8, donde nos habla del informe de la auditoría con abstención de negación de opinión de una entidad que no es una entidad cotizada, debido a que el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con múltiples elementos de los estados financieros, donde el auditor no ha podido obtener, recalcamos, ¿no? Que no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con múltiples elementos de los estados financieros. Es decir, el auditor tampoco ha podido obtener evidencia de auditoría en relación con los inventarios y las cuentas por cobrar. Se considera que los posibles efectos de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada son materiales y generalizados en los estados financieros. Para su informe de este ejemplo, el auditor independiente igual realiza la abstención de opinión, los fundamentos de la abstención y las responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros, las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, el informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. El informe con abstención de opinión también es emitido por el auditor independiente cuando debido a las limitaciones impuestas por la gerencia o administración, no puede aplicar procedimientos que le permitan formar una opinión sobre las afirmaciones que componen los estados financieros en todo su conjunto. El informe de abstención no lleva el párrafo de alcance debido a la falta de los elementos de juicio suficiente de opinar sobre los elementos financieros que no conoce el auditor. Estos son los 4 ejemplos de los modelos de auditoría que emite un auditor independiente o una firma auditora. Vamos a continuar con las normas de auditoría gubernamental. Licenciada Stephanie, le comento que acabo de verificar que existen ingresos que no han sido declarados por un valor mayor al declarado, ya que existe salida de inventarios para la venta y no coinciden con las ventas declaradas, licenciada. Licenciada Pinto, muy interesante el hallazgo, pero la evidencia que presenta es insuficiente.
Debe conseguir los CARDEX individuales y las declaraciones físicas. No solo debe hacer el trabajo vía online. No se olvide que la norma 1 de auditoría en Bolivia nos dice que la evidencia de auditoría debe ser suficiente y competente. Y esta documentación que debe pedir es del tipo que establece la norma, como prueba de detalle de las operaciones y saldos. Licenciada, también encontré en los gastos bajo de mercaderías que no fueron reportadas a impuestos, pero es una cantidad de bienes que fueron comprados en esta gestión. Creo que con esto encontramos el método que utilizan para evadir la declaración de los ingresos. A eso se llama buen trabajo, trabajo en equipo. Felicidades, colaboradores, estamos por un buen camino y a un buen ritmo. Gracias. Buenas noches, compañeros y licenciado, público en general. Voy a presentar lo que son las normas generales de auditoría gubernamental. El propósito del presente documento contiene un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. Aplicación. Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda entidad pública comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178 por los auditores gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditoría: Contraloría General del Estado, unidades de auditoría interna de las entidades públicas y profesionales independientes o firmas de auditoría. Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecuta tareas de auditoría gubernamental en el sector público, se los denomina auditores gubernamentales para efectos de la aplicación de estas normas. Auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencias para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. Consideraciones básicas. Los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión a la sociedad, ya que es importante mencionar que ellos están administrando los fondos que son de la población en general, ¿no? Todos los servidores públicos, legisladores, ciudadanos en general, desean y necesitan saber no solo si los recursos públicos han sido administrados correctamente, sino también el resultado de su aplicación en términos de eficacia, eficiencia, economía y efectividad. El presente documento contribuye al cumplimiento de la obligación que tienen los servidores públicos de responder por su gestión. Los servidores públicos y otros a los que se les ha confiado la administración de los recursos públicos deben emplear estos recursos con eficacia, eficiencia, economía y efectividad. Cumplir con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables. Establecer y mantener controles efectivos para garantizar la consecución de las metas y objetivos correspondientes. Promover la eficacia de sus operaciones, salvaguardar los recursos contra irregularidades, fraudes y errores, y emitir información operativa y financiera útil, oportuna y confiable. Definiciones. Las definiciones presentadas en la Ley 1178 y sus reglamentos deben considerarse en la interpretación y aplicación de estas normas. En caso de presentarse vacíos técnicos durante el desarrollo de la auditoría gubernamental, de repente surgiesen aspectos no contemplados en las normas ya mencionadas, entonces deben observarse las normas emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, las normas internacionales de auditoría, las declaraciones sobre normas de auditoría, las normas de auditoría emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores o las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Fuentes. Estas normas incorporan en su contenido los principales criterios de la normatividad emitida al respecto por el CETENAC, que es el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, la Federación Internacional de Contadores, IFAC,
el Instituto Americano de Contadores Públicos, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, el Instituto de Auditores Internos y la Oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos. En cuanto a la contratación de los servicios de auditoría, aunque no constituye una norma de auditoría, es importante aplicar políticas y procedimientos idóneos para la adjudicación y contratación de servicios de auditoría y supervisar que las mismas se realicen de acuerdo a las condiciones pactadas conforme establece el reglamento emitido por la Contraloría General del Estado. En cuanto al registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa, es necesario que estos realicen su registro que está a cargo de la Contraloría General del Estado. Respecto al proceso de inscripción, deben sujetarse a un reglamento que este órgano rector del sistema de control gubernamental emita para tal efecto. Toda esta información la tenemos en la página de la Contraloría General del Estado en Bolivia. Las normas generales de auditoría gubernamental presentan las siguientes normas. Dentro de la primera norma general está lo que es la competencia, la cual hace referencia a que el auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para realizar la auditoría deben tener individualmente y en conjunto respectivamente la suficiente capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional para lograr los objetivos de auditoría, ¿no? Es por eso que justamente antes de adjudicarse un trabajo de auditoría, estos deben registrarse, como había mencionado anteriormente, ante la Contraloría General del Estado y cumplir con todo el reglamento que el órgano rector del sistema gubernamental emita para tal efecto. Sin embargo, esto no excluye que la entidad que va a ser auditada, asimismo, se encargue de revisar que los auditores a cargo o el auditor a cargo cumpla con todas las condiciones. El equipo de auditoría debe poseer conocimientos de los métodos y técnicas aplicables al examen que se realiza. Los auditores gubernamentales deben mejorar permanentemente sus competencias profesionales. Es por eso tan importante que los auditores se mantengan constantemente actualizados, ¿no? El auditor gubernamental para el ejercicio de sus funciones deberá contar con título profesional en provisión nacional, que es un requisito totalmente básico e indispensable en nuestro país, ¿no? Pero creo que es importante mencionarlo. La segunda norma general es la independencia. Los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos y prejuicios que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Además, deben mantener una actitud y apariencia de independencia, ¿no? Los auditores gubernamentales deben preservar la objetividad en la consideración de los hechos e imparcialidad. Es fundamental que no solo los auditores gubernamentales sean de hecho independientes, sino también que aparenten serlo, ¿no? Por ejemplo, no es éticamente correcto que los auditores vayan a relacionarse con funcionarios de la entidad a la cual están realizando la auditoría, ¿no? Porque esto no sería bien visto. Los auditores gubernamentales deben considerar la existencia de ciertos impedimentos que podrían vulnerar su independencia, dentro de los cuales se pueden mencionar los principales relaciones oficiales, profesionales, personales o financieras con las entidades y servidores públicos sujetos de examen. Esto, al momento de preparar lo que son los legajos de auditoría, justamente se puede ver el listado de funcionarios a los cuales que trabajan en la entidad a la cual se va a auditar para evitar tener conflictos de independencia. Favores y prejuicios sobre personas, grupos o actividades de la entidad sujeta a examen, incluyendo los derivados de convicciones sociales, políticas, religiosas o de género, ¿no? Por ejemplo, no es correcto que los auditores reciban favores o algún tipo de beneficio por parte de las autoridades o funcionarios de la entidad a la cual están auditando. Intereses comerciales, profesionales, financieros y o económicos con las entidades o actividades sujetas a examen, ¿no? Justamente para preservar la independencia
se sujetarán a reglamentación emitida por el órgano rector del sistema de control gubernamental. Para preservar la independencia de los auditores internos dentro de la entidad, los auditores internos deben informar de los resultados de su trabajo y rendir cuentas de su gestión a la máxima autoridad ejecutiva. No deben prestar asesoría a las unidades funcionales en cuanto a la toma de decisiones. La máxima autoridad ejecutiva no deberá transferir o rotar a los auditores internos a otras unidades de trabajo u otra entidad. El auditor gubernamental no debe perder su imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones, ante influencias de orden político en particular o de otra índole en general, ¿no? Que es algo que vemos habitualmente en nuestro país, que a veces el tema político influye mucho, pero pienso que un auditor debe mantener y cumplir a cabalidad estas normas. Los auditores gubernamentales también deben suscribir la declaración de independencia emitida por la Contraloría General del Estado para reflejar su adhesión a criterios que fortalecen su objetividad, imparcialidad y rectitud. Dicha declaración deberá ser suscrita en algunas situaciones, por ejemplo, anualmente hasta el 15 de febrero de cada año, al momento de asumir el cargo, ante la presencia de cualquier situación que afecte la independencia del auditor gubernamental que no haya contemplado en las dos situaciones anteriores, ¿no? Los profesionales independientes y firmas de auditoría deben suscribir la declaración de independencia prevista en el reglamento que emite la Contraloría General del Estado para la contratación de servicios de auditoría en apoyo al control externo posterior. La declaración de independencia también deberá ser remitida a la MAE en caso de auditores internos, a la entidad auditada en caso de los profesionales independientes y firmas privadas de auditorías, y a la instancia definida por la Contraloría General del Estado para los auditores gubernamentales de su dependencia. La tercera norma general es la ética. En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse por el Código de Ética del Auditor Gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado. La cuarta norma general es la diligencia profesional. La cual hace mención a que se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la planificación, ejecución y comunicación de resultados del examen, así como en otras actividades que hacen a la labor de auditoría. La diligencia profesional obliga a cada una de las personas del equipo de auditoría o al auditor independiente, en este caso, a realizar su trabajo de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental. El ejercicio del debido cuidado y diligencia profesional también requiere una revisión crítica en cada nivel de supervisión de trabajo y del criterio empleado para determinar el alcance de la auditoría. El control de calidad, la quinta norma justamente es el control de calidad, y las organizaciones de auditoría deben implementar un sistema interno de control de calidad. Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y externas. El sistema interno de control de calidad es un conjunto de políticas, procedimientos que tienen como principal función obtener una seguridad razonable de que la organización ha adoptado y cumple las normas de auditoría gubernamental, se alcancen los objetivos de auditoría preestablecidos, que los resultados obtenidos sean comunicados oportunamente a las instancias correspondientes, que se apliquen procedimientos de auditoría adecuados y reducir el riesgo de error en la realización de trabajo. Las políticas también deben incluir un sistema interno de control de calidad dirigidas a preservar la independencia, asignar al personal competente para satisfacer los objetivos del examen, contar con personal idóneo, asegurar una supervisión adecuada que proporcione seguridad razonable y mantener un sistema de selección de personal que brinde seguridad razonable de incorporar personal competente. Evaluar periódicamente el desempeño del personal. Los procedimientos para aplicar las políticas señaladas dependen de varios factores, ¿no? Como por ejemplo el tamaño de la organización, su grado de autonomía, su estructura organizativa
para mencionar los principales. La organización de auditoría debe someter periódicamente su sistema interno de control de calidad a revisiones internas, ¿no? La sexta norma es el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables a obligaciones contractuales. Esta norma hace mención a que el auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de auditoría. El ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables son un conjunto de normas jurídicas que emanan de un órgano público competente, como ser leyes nacionales, departamentales y municipales, decretos, resoluciones, etcétera, ¿no? Es importante que el auditor tenga conocimiento y haga un estudio de campo de toda la normativa legal que compete a la entidad auditada previo a la realización de la auditoría, ¿no? El auditor gubernamental tiene la obligación de conocer todo el ordenamiento jurídico, administrativo y todas las leyes aplicables al sujeto y objeto de la auditoría. El auditor gubernamental debe comprender el control interno relacionado con el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables, ¿no? Tanto la normativa interna de la entidad a ser auditada como la normativa externa, leyes generales, decretos supremos que involucren a esta entidad. La séptima norma general es el relevamiento de información. Las organizaciones de auditoría deben realizar el relevamiento de la información necesaria a efectos de determinar la inclusión de auditorías en el programa de operaciones anual o la auditabilidad según corresponda. El relevamiento de información general consiste en la recopilación y evaluación de la información sobre las actividades y operaciones que realiza una entidad con el fin de conocer su complejidad, la naturaleza de sus operaciones e identificar las áreas críticas para determinar la inclusión de auditorías específicas en el programa anual de operaciones de auditoría elaborado por la organización auditada. Relevamiento de información específica, el cual consiste en la recopilación y evaluación de información a fin de tener una apreciación preliminar del área, programa, convenio, contrato, actividad, operación o proceso objeto de la auditoría. A los efectos de interpretación de esta norma, se entiende por auditabilidad la condición que debe reunir el sujeto y el objeto de la auditoría para poder ser auditado, es decir, contar con la predisposición de la máxima autoridad ejecutiva de someter a la entidad, al área, al proyecto, al proceso u otros a una auditoría y la existencia de información y documentación necesaria suficiente para ejecutar la auditoría. La organización de auditoría analizará la pertinencia y oportunidad de efectuar el relevamiento de información específica. En base a los resultados del relevamiento, se comunicará por escrito al denunciante o a quien requirió la auditoría la decisión asumida por la organización de auditoría. Si como resultado del relevamiento se advierten indicios de responsabilidad por la función pública por principios de oportunidad, se trasladará a conocimiento de la unidad legal pertinente y esta, mediante la auditoría legal competente, remitirá a la instancia que corresponda. Si se presentan hallazgos de control interno relevantes, también es necesario emitir un informe por separado sobre los aspectos identificados a efectos de sugerir las acciones correctivas. Este informe debe ser remitido a la MAE y a la máxima autoridad de la entidad que ejerce tuición. El informe de relevamiento de información general y específica debe tener como mínimo lo que son antecedentes, objetivo, objeto, alcance, resultados y conclusión, ¿no? La octava norma es la ejecución. Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada, estar acompañada de evidencia
y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita. La ejecución del examen debe ceñirse a la norma de auditoría gubernamental específica. Cuando, por ejemplo, existen limitaciones para aplicar ciertos procedimientos de auditoría, estos deben ser justificados y documentados, revelando el impedimento que se tiene dentro del informe de auditoría, por el cual no se puede, por el cual hay ciertas limitaciones que no nos van a permitir realizar ciertos procedimientos, ¿no? Es importante. La novena norma general es el seguimiento. La Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna y las entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las unidades de auditoría interna deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas para las firmas, por las firmas privadas de auditoría y profesionales independientes. Es muy importante hacer un seguimiento a que se dé el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la unidad de auditoría interna o las firmas de auditoría externas que realizan un control posterior, ¿no? Cuando las causas que motivaron la recomendación fueron anuladas o minimizadas, asegurando que los efectos no se repitan y se hayan cumplido los procesos institucionales para ponerlos en prácticas, se considera que las recomendaciones han sido cumplidas, ¿no? Por ejemplo, cuando no se han realizado ninguna acción para mejorar las recomendaciones o minimizar los riesgos que la auditoría, que los informes de auditoría van mencionando por parte de sus auditores, ahí se considera que el seguimiento no ha sido cumplido. Y también tenemos algunas recomendaciones que al momento de su seguimiento presentan situaciones que imposibilitan su cumplimiento o aplicabilidad, ¿no? Por ejemplo, modificaciones del marco normativo o el proyecto o unidad ha cerrado o eliminado al momento del seguimiento, ¿no? Ahí se considera que el seguimiento es no aplicable, por ejemplo. Como resultado del seguimiento, se emitirá un informe que debe contener como mínimo lo que también son los antecedentes, objeto, objetivo, alcance, resultados, conclusión y recomendaciones. El incumplimiento injustificado al cronograma de implementación de las recomendaciones aceptadas constituye un causal para la determinación de indicios de responsabilidad por la función pública, la cual está normada específicamente en la Ley 1178, ¿no? No debe realizarse más de 2 evaluaciones al cumplimiento de las recomendaciones. Es importante mencionar eso. En caso de que se establezca en el segundo seguimiento que las recomendaciones no fueron cumplidas, la organización de auditoría deberá analizar la pertinencia de efectuar una nueva auditoría similar con un alcance actualizado. Gracias. Bueno, buenas noches o buenas tardes, compañeros y licenciado, el público en general. A mí me ha tocado exponer las normas para el ejercicio de auditoría interna. Estas son 6. Voy a explicar los títulos y lo voy a ir desglosando. La primera es el alcance de la auditoría interna. La segunda es la declaración del propósito de autoridad y responsabilidad. La tercera es relaciones interpersonales. La cuarta nos habla de la planificación estratégica, el POA. La quinta es la planificación y supervisión y evidencia. Y por último es la comunicación de los resultados. Lo primero es que nos dicen los servidores públicos a los que se les confía la administración de los recursos públicos. Estas deben cumplir estos 4 aspectos que son importantes, y el primero es emplear estos recursos con eficacia, eficiencia, economía y efectividad. El segundo es el cumplir con el ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales con el fin de implantar sistemas adecuados para promover y lograr su cumplimiento. El tercero nos dice que debemos establecer y mantener control efectivo para garantizar las consecuencias de las metas y objetivos. Y por último, promover la eficiencia de sus operaciones. Y así también debemos salvaguardar los recursos contra fraudes y errores.
Uno de los más relevantes que me ha parecido es la información operativa y financiera. Esta tiene que ser útil, oportuna y confiable. La conformación de las unidades de auditoría interna, la UAI. Todas estas unidades públicas están obligadas a contar con una UAI. Las mismas deben estructurarse de acuerdo al tamaño de la entidad y el volumen de operaciones. Todo esto debe estar bajo la normativa vigente. El registro de la jefa o el jefe de la UAI, en el artículo 3 y 4 de la ley 1178, nos dice que los responsables de la UAI deben contar con el registro correspondiente y este estará a cargo de la Contraloría General del Estado. También nos dice que para el proceso de inscripción deben sujetarse al reglamento que emitirá el órgano rector del sistema de control gubernamental. El ejercicio de la auditoría. Debemos tomar en cuenta las normas generales de auditoría gubernamental. Esta es la número 210. Ejercicio de la auditoría. Aquí hay dos puntos importantes que nos dicen que la auditoría interna es una función del control interno, posterior de la organización. Esta se realiza de una unidad especializada cuyos integrantes no participan en las operaciones y actividades administrativas. También nos dice que el auditor interno gubernamental en el ejercicio de sus funciones debe aplicar las normas de auditoría gubernamental. La primera norma de este convenio nos dice que la 301 es el alcance de la auditoría interna. Esto nos dice que los auditores internos deben desarrollar sus actividades dentro del alcance establecido en el artículo 15 de la ley 1178 y sus derechos reglamentarios. También nos indica que los integrantes de la unidad de auditoría interna no deben participar en ninguna operación o actividad administrativa, ni examinar operaciones, actividades organizacionales o programas en las que hayan estado involucrados. Una de las actividades más importantes que deben hacer es la de evaluar el funcionamiento de la eficacia del control interno de actividades y operaciones en la entidad. Otra es la evaluación de la eficiencia de los sistemas de administración y las operaciones de actividad de control incorporada en ellas. Otra es la evaluación de la eficacia, eficiencia, efectividad y economía de las operaciones, actividades u unidades de organización de la entidad. Otra nos dice que la verificación del cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales. Y por último, el seguimiento de la implantación de las recomendaciones emitidas por la unidad de auditoría interna. La evaluación de la información financiera para determinar que, dos puntos, que sería la confiabilidad de los registros y estados financieros de acuerdo con las normas básicas del sistema de contabilidad integrado. Otro punto es el control interno, que es relacionado con la presentación de la información financiera. Esta ha sido diseñada e implementada para el logro de los objetivos de la entidad. Dos puntos que son importantes en esta norma es que la UAI debe contar con un manual de procesos y procedimientos para el desarrollo de sus actividades. El jefe o la jefa de la UAI es responsable de la planificación, ejecución y comunicación de los resultados obtenidos. La segunda norma es la declaración del propósito, autoridad y responsabilidad. Esta nos dice que la UAI debe emitir anualmente hasta el 15 de febrero de cada año una declaración en la que manifiesta el propósito, autoridad y responsabilidad de la unidad. También nos esclarece que debemos contar con el apoyo formal de la MAE, la máxima autoridad. Esta declaración debe contener como mínimo estos puntos, que sería la independencia de la UAI en la formulación y ejecución de sus actividades. Las actividades principales deben ser que realicen y los beneficios de las actividades de la unidad de auditoría interna, el apoyo que le brinda a la MAE y la colaboración que se le debe prestar al personal de la entidad, el acceso incondicional que tiene en cualquier momento a toda información relacionada con los exámenes de auditoría y seguimiento que realiza. Y la última es la responsabilidad de la unidad de auditoría interna por el desarrollo de sus actividades. Estas deben ser con imparcialidad, calidad profesional y por la confidencialidad de la información financiera. La tercera norma son las relaciones interpersonales. Esta nos dice que todos los auditores internos deben poseer las aptitudes personales para relacionarse adecuadamente con el personal de la entidad.
También nos indica que los requerimientos e información y la comunicación de los resultados efectuados por las auditorías internas deben ser de forma verbal o escrita. Deben evidenciar un trato respetuoso sin comprometer su imparcialidad, evitando controversias que pueden desprestigiar la imagen de la unidad de auditoría interna. La cuarta nos dice que es la planificación estratégica y programas de operaciones anuales. Esa nos dice que él o la jefa de la unidad de auditoría interna debe programar las actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica de la unidad, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y disponibles. Aquí hay los puntos importantes en esta, que es la planificación estratégica de las actividades de auditoría interna. Tiene como propósito el evaluar sistemáticamente el control interno dentro de un plazo de 3 a 5 años, y esta se debe actualizar anualmente. Para la programación se debe considerar el proceso de riesgos de la entidad que establece la MAE. En caso de que no contara con esto, el jefe o la jefa de la unidad de auditoría interna usará su propio juicio o conocimiento acerca de los riesgos que tiene la entidad. Otro es la programación de actividades de la unidad de auditoría interna. Esta se prioriza en función al resultado de los análisis de riesgo. Otro punto importante es que para programar las auditorías se debe aplicar el relevamiento de información general definido en el numeral 02 de la Norma General de Auditoría 217. El POA debe incluir como mínimo estos pastos, que son los objetivos de la gestión de la unidad de auditoría interna, actividades programadas y los objetivos específicos para cada una de ellas, fechas previstas, inicio y finalización de cada actividad, recursos humanos, financieros, materiales y necesarios para la ejecución de cada actividad, y un cronograma previsto para las actividades. Otros puntos importantes que tiene esta norma es que el cumplimiento de las actividades incluirá el POA periódicamente, por lo que el jefe o la jefa de la unidad de auditoría interna debe comunicar los resultados a la MAE y a la Contraloría General del Estado hasta el 31 de julio semestralmente y el 31 de enero anualmente. Pueden establecerse informes periódicos de la MAE, o sea, trimestrales, que den en cuenta el avance del POA de la unidad de auditoría interna, y estas deben señalar las demoras de su debida justificación, solicitando recursos adicionales o la contratación del personal especializado o otras necesidades que surjan durante la ejecución del POA. La penúltima norma, que es la 305, es la planificación y supervisión de la auditoría. Esta nos dice que la planificación, supervisión y acumulación de evidencias deben realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específica. También nos señala que los auditores internos, cuando ejecuten un examen de confiabilidad de los registros y estados financieros, deben aplicarse las normas financieras, que son la 220. También nos dice que en la evaluación de la eficacia de los sistemas de administración deben sujetarse a la norma de auditoría operacional 230. También es importante recalcar que para la planificación se debe tomar debida en cuenta los resultados de las auditorías previstas, practicadas por la Contraloría General del Estado, el ente tutor o la unidad de auditoría interna. La última norma es la 306, la comunicación de resultados. Esa nos dice que la comunicación de resultados debe ser realistas conforme a las normas de auditoría gubernamental específica. Aquí hay varios puntos que debemos resaltar, que es una, que la unidad, la o el jefe de la unidad de la auditoría es responsable de la emisión de los informes de auditoría, inmediatamente de concluir y de forma simultánea a la MAE de la entidad o a la máxima autoridad del ente y a la Contraloría General del Estado. En caso de determinar indicios de responsabilidad por funciones públicas, los informes de auditoría preliminares y ampliatorios, conjuntamente con los informes complementarios, deben ser remitidos a las instancias citadas en el párrafo anterior, o sea, a la MAE y a la Contraloría General del Estado. Los informes de auditoría interna deben ser suscritos por él o la jefa de unidad de auditoría interna, señalando el número de registro otorgado por la Contraloría General del Estado. Él o la jefa de la unidad de auditoría interna debe informar oportunamente
de forma escrita a la máxima autoridad de la entidad sobre aquellos hallazgos que les causen perjuicio a la entidad o se originen desvíos significativos al control interno. El informe de auditoría interna sobre la confiabilidad de los registros financieros deben ajustarse a la norma financiera 225 y así también el informe sobre los aspectos de control interno emergente en el examen de confiabilidad a la norma operacional 235. La MAE, dentro de los 10 días hábiles de recibir el informe por escrito, debe dar su pronunciamiento sobre la aceptación o la negación de estas. En todo caso, debería fundamentar su opinión. Dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo establecido en el párrafo anterior, la máxima autoridad presentará a la unidad de auditoría interna un cronograma de implantación de las recomendaciones aceptadas debidamente suscritas por dicha autoridad y los responsables de su ejecución, estableciendo estas tareas y realizando plazos para la implementación de cada una de ellas, de manera que constituya una base referencial para que la unidad de auditoría interna efectúe este seguimiento. Y por último, son las recomendaciones aceptadas por la MAE son de obligatorio cumplimiento. En el caso que existiera ausencia del pronunciamiento de la MAE o del cronograma de implementación de las recomendaciones, no incluye la obligación de las recomendaciones emergentes de sus propios informes y de las firmas privadas y profesionales independientes. Gracias, Micaela. Continuando con la normativa de auditoría financiera gubernamental, vamos a analizar las disposiciones generales. Entre estas tenemos dos específicas. Respecto a la contratación de servicios de auditoría, esta tiene que estar acorde a las condiciones pactadas conforme lo establece el reglamento de la Contraloría General del Estado. Respecto a las firmas de auditoría y profesionales independientes, para que estos puedan prestar servicios de auditoría, hay que inscribirse en el registro que está a cargo de la Contraloría como tal y sujetarse al reglamento que este órgano emite. Ahora vamos a ver la primera de las 5 normas. Empezamos con la planificación. La planificación tiene que ser de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente, facilitando de esta manera su administración y una utilización eficiente de los recursos humanos y materiales involucrados. Al respecto, el auditor gubernamental puede modificar el programa de trabajo en cualquier momento, dependiendo si hay algún imprevisto o alguna necesidad de fuerza mayor del trabajo y considerando una ampliación de plazo inclusive. Pero este tiene que estar debidamente justificada y documentada. El auditor, a su vez, debe considerar varios aspectos para elaborar una estrategia detallada. En estos vamos a ver 11 de ellos que se determinan como los términos de referencia. Tanto el objeto, objetivos, alcance y responsables tienen que estar detallados en este. Las áreas críticas de la auditoría, donde se pondrá mayor énfasis para efectuar esta. El historial de la auditoría tiene que obtenerse conocimiento de los trabajos efectuados con anterioridad en años anteriores. Respecto al control interno, conforme a la norma de la auditoría financiera 223, tiene que sujetarse a esta y adecuarse a la misma. Riesgos de auditoría. Se tienen que ver los riesgos inherentes, los riesgos de control, los cuales están relacionados estrictamente con el control interno, y el riesgo de detección que apunta al procedimiento del auditor como tal. Respecto al muestreo, el auditor debe utilizar en lo posible métodos de muestreo estadísticos para este fin. Al programa de trabajo, los procedimientos necesarios para obtener evidencia como tal. Conformación del equipo y cronograma de trabajo. Esto dependerá del grado de complejidad, la magnitud, incluso el volumen de las actividades a efectuar. Otros puntos debe considerar también al planificar la auditoría para obtener seguridad razonable de encontrar errores y irregularidades significativos. Asimismo, elaborar el memorándum de planificación de auditoría para iniciar este. Ahora continuamos con el siguiente, que sería la supervisión, que está identificada con el 222.
Personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conforman el equipo de auditoría. A esto vamos que esa supervisión tiene que dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría hacia la consecución de los objetivos. Al equipo se tiene que pasar a hacer una instrucción, informar acerca de los problemas, revisar el trabajo, ayudar a resolver los problemas técnicos y administrativos y asistir y entrenar oportunamente durante este proceso. La orientación sobre la ejecución del examen, que el personal entienda en forma clara el trabajo que se va a llegar a realizar. Se tiene que también registrar en papeles de trabajo la supervisión ejercida como una evidencia. La supervisión puede variar dependiendo de la importancia del trabajo o de la experiencia del equipo. Continuando, también vamos ahora a ver punto 2.3, que sería el control interno. Debe efectuarse un estudio y una evaluación apropiados del control interno como base para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. En estos vamos a ver que el proceso que debe proporcionar, el proceso como tal debe proporcionar una seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales. Otorgar también de manera fundamental la importancia de los controles internos que tienen una relación directa e importante con los registros financieros. El estudio y la evaluación del control interno incluye dos fases: el conocimiento y comprensión de los procesos y la comprobación de que los controles internos estén incorporados en estos. Los resultados de la evaluación del control interno también tienen que ir documentado en papeles de trabajo. Asimismo, por las deficiencias significativas, se tiene que emitir un informe de evaluación de control interno relacionando principalmente con el sistema contable. Vamos al 224, lo que corresponde a evidencia. Debe tenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para fundamentar la opinión del auditor gubernamental. Así pues, obtener y examinar la evidencia relativa a las afirmaciones contenidas en los estados financieros para emitir su opinión es muy importante. Asimismo, las afirmaciones que son declaraciones de la gerencia de la entidad pueden ser explícitas o implícitas, clasificándose en existencia o ocurrencia, integridad, propiedad o exigibilidad, valuación y presentación y revelación, constituida principalmente por la información contable u otra de fuente diferente, pero que la corrobora. La evidencia tiene que ser competente, ser válida como relevante, obtenida de fuentes que tienen que ser independientes de la entidad auditada, obtenida directamente de esta manera. Siguiendo con el tema de la evidencia, también tenemos que considerar que esta sea suficiente y sea basta para sustentar la opinión del auditor. Las evidencias del auditor pueden clasificarse en las siguientes. Pueden ser testimoniales, mediante entrevistas, declaraciones, documentales mediante registros de contabilidad, contratos, facturas y otros. Las físicas, que tiene que hacerse una inspección en lugar de una observación directa de las actividades que se llevan a cabo. Analíticas, desarrollando a través de cálculos, estimaciones o comparaciones y otros de esta índole. Informáticas, contenidas en soportes electrónicos e informáticos. Asimismo, la evidencia tiene que constar en papeles como constancia de trabajo y así proporcionar un sustento al informe que se va a presentar. Los papeles de trabajo asimismo deben contener objetivos, alcance, un procedimiento, documentación para sustentar el trabajo como tal. Asimismo, recomendaciones, evidencia de la revisión que se está efectuando, requisitos técnicos mínimos, nombre de la entidad, propósito de la cédula, referencias coherentes, la fecha, la rubrica del auditor responsable como tal. Los papeles de trabajo son propiedad de la organización de auditoría y hay que tomar eso en cuenta y adoptar los procedimientos que tengan que velar por la custodia correspondiente. Por último, respecto a la comunicación de resultados, estos se tienen que cita tal cual, expresar si los estados financieros se presentan de acuerdo con las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Los estados financieros deben considerarse razonablemente adecuadas
o menos que en el informe, a menos que en el informe se indique lo contrario. El informe debe indicar el grado de responsabilidad que asume el auditor. En esto tenemos que ver de exponer la información necesaria para lograr una adecuada interpretación de los estados financieros en su conjunto y su responsabilidad de la administración de la entidad. Asimismo, el contenido básico del informe, un estándar, si se puede decir así, tiene que contener título, el destinatario, un párrafo introductorio donde se va a identificar la declaración de responsabilidad sobre los estados financieros, un párrafo de alcance que se efectuó, lo que se tiene que efectuar de acuerdo a las normas de auditoría, planificación, una ejecución, evidencias, evaluación con principios, que el examen sea realizado en una base razonable y un párrafo de opinión, una opinión respecto a los estados financieros de la entidad auditada. Asimismo, el auditor gubernamental puede apartarse de informar de manera estándar o sin salvedades y emitir los siguientes tipos de informe. Los informes con opiniones con salvedades, cuando se han comprobado desviaciones a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, que no afectan de manera sustancial a la presentación de los estados financieros. Opinión adversa o negativa. Desviaciones en la aplicación de las normas que afectan de manera sustancial la razonabilidad de los estados financieros. Y por último, la obtención de opinión. A esto vamos cuando existirían limitaciones significativas que no permiten emitir un juicio profesional sobre la razonabilidad de los estados financieros. En algunas circunstancias podría enfatizarse ciertos aspectos en ciertos párrafos separados a continuación del párrafo de opinión que citábamos anteriormente. Por último, las deficiencias significativas resultantes del estudio de esta auditoría que se ha llegado a efectuar y la evaluación que se ha concretado debe reportarse en un informe de evaluación del control interno. Muchas gracias. Gracias, querido Marcos. Bueno, para concluir nuestra presentación, vamos a tratar de resumir un poquito lo que podemos concluir sobre la exposición de las normas. Podemos decir que las normas de auditoría son los principios fundamentales de la auditoría a los que los auditores debemos enmarcarnos en el proceso de auditoría y a través de nuestra vida profesional, ya que nos permite desarrollarnos en un marco muy transparente, muy lineal en un aspecto de dar una confiabilidad a nuestro trabajo entre todas las empresas que puedan ser partícipes de nuestro trabajo. Además, digamos, el cumplimiento de estas normas garantiza esa calidad de trabajo del auditor a nivel profesional, toda vez que nos permite establecer una uniformidad en el trabajo de todos los profesionales al tener una guía, ¿no? Estas normas también, podemos decir que estas normas garantizan y aseguran que los auditores externos e internos realicen consistentemente sus funciones esenciales con eficacia, dado que nos permite marcarnos en una normativa base para poder tener todos una buena presentación de nuestro trabajo como profesionales. Por otro lado, podemos decir que la norma de auditoría 1 de auditoría de estados financieros vigente en Bolivia desde el 2018, por sí sola no es una norma que pueda cubrir todos los aspectos importantes de lo que es el trabajo de la auditoría. Es por eso que, digamos, el Consejo Técnico, a través de sus resoluciones, ha permitido, digamos, que a nivel, por decirlo privado, se aplica la normativa internacional, que está respaldado, digamos, por ciertos ámbitos de control gubernamental que nos han permitido, digamos, acceder en caso de vacíos, acudir, digamos, a lo que son las NIA, las NIF, que, digamos, son un apoyo constante dentro del desarrollo de lo que es la auditoría en Bolivia.
justamente como parte de la conclusión, digamos, podemos decir que la aplicación de la normativa internacional es lo que nos ayuda a cubrir todo lo que son los aspectos que tenemos como vacíos dentro del país para estas normativas. Sin embargo, digamos, dentro del ambiente gubernamental, la Contraloría ha desarrollado bastante ampliamente las normativas, cubriendo varios aspectos y especialidades, digamos, ¿no? Como aparte de las normativas que hemos expuesto, tiene otra serie de especialidades como las TIC o las normativas para auditorías especiales, ¿no? Que podemos nombrarlas como parte del desarrollo que ha tenido la Contraloría dentro de lo que es la normativa. No obstante, es importante señalar que una homogeneización de lo que son las normas internacionales a una norma que pueda cubrir todos los aspectos significativos en Bolivia sería muy interesante a futuro, pero creo que es un trabajo muy arduo que tiene que pasar por el coordinar en forma amplia con todos los colegios de auditores de Bolivia, o sea, los departamentales, para poder congeniar las ideas con la parte gubernamental y tener una norma de auditoría, normas de auditoría nacionales enmarcadas a nivel internacional que, digamos, cubran y que sean propias de nuestro país, ¿no? Muchas gracias a todos por la atención y espero que hayamos cubierto todas sus expectativas. Muchas gracias. Buen día, licenciada Paucara. Mi nombre es Marcos Melo, soy el licenciado socio de la empresa Extreme Auditors que se ha adjudicado la auditoría para realizar su entidad para esta gestión 2020. Buenos días, licenciado Merlo. Es un placer conocerlo. Espero que su estadía y la de su equipo de trabajo sea placentero y exitoso en la entidad. Y le damos la bienvenida. Gracias. Me citaron específicamente para la firma del contrato y poder ver el ambiente asignado para que mi equipo pueda desarrollar esta actividad. Claro que sí, el gerente administrativo financiero y la abogada se van a encargar del mismo. Está invitada a que pase las instalaciones y conocerlos. Por favor, pase a la sala de reuniones. De acuerdo, gracias. No me digas, sí, ¿estás seguro que era José? Sí. Bueno, justo esa información me llega como anillo al dedo. Estoy ya por reunirme para ver algún... Sí, justamente, para ultimar algunos puntos. Licenciada Tapia, Stephanie, gracias por estar acá. Buenas El, noches, licenciado Merel. el 23 de junio ya iniciamos la actividad de la auditoría con la entidad que habíamos definido y quería saber si es que ya habías logrado conformar el equipo de trabajo que vamos a presentar para esta ocasión. Claro que sí, licenciado Merlo. Ya está todo listo, el equipo conformado. Contamos de acuerdo a los requerimientos con todo el personal. Tenemos los especialistas tributarios y legales, que son personal calificado en esas áreas para ver complementariamente estas áreas específicas, dando cumplimiento al principio básico de la norma respecto a habilidades y competencias. Qué bueno, he ido viendo justamente que se han ido moviendo en este aspecto, pero ¿estás segura de que tenemos todos los arreglos efectuados, de que se ha verificado? ¿Tú lo has verificado todo? Claro que sí, licenciado Merlo. Bueno, Stephanie, te comento que eh, justo hablando hace un momento atrás, pude constatar que habías pasado por alto un gran detalle, ¿no? Que hay un miembro de tu equipo que está asignado como auditor y justamente carece de independencia para efectuar este trabajo, ya que tiene un conflicto de intereses respecto a esta entidad en específico. El contador con quien vamos a trabajar es papá de José, te comento, por lo que no puede comprometer la imparcialidad de trabajo, ¿no? Perdón, puede llegar a comprometer la imparcialidad de ese trabajo. Así que debes hacer la nota para informar que será reemplazado. Uy, me sorprende, licenciado Merlo.
lo que me indica es algo de lo cual no tenía conocimiento. Lo reemplazaré enseguida, ya que viola la norma de auditoría. No podríamos seguir trabajando con él, en Bueno, este perfecto. caso Acá, específico. sí, gracias. Entonces, nosotros vamos acá, tienes el memorándum de recordatorio para el cumplimiento de la firma de la declaración de conflicto de intereses, que debe ser firmado por cada uno de los auditores que van a estar en este trabajo. Excelente, licenciado Merlo. Acabo de ver que ya me ha llegado el memorándum. Esta declaración es similar a la que establece la normativa de la Contraloría. Me aseguraré de que se implemente de forma inmediata. ¿De acuerdo? Además, tienes que llamar la atención a José por la falta de confidencialidad que ha tenido y no comunicar el parentesco cuando se le asignó el trabajo ya hace 2 semanas atrás. Confidencialidad, ¿cómo vulneró la normativa? No logro entender, licenciado Merlo. Como te decía, justo acababa de hablar con alguien y aquí la forma en que me enteré de que es familiar el contador de nuestro auditor José es que por una amistad en común que tenemos, me comentaron que José estaba hablando en una fiesta de que esta entidad tiene problemas impositivos graves y que una inversión en esa empresa podría ser desfavorable. Mm, Me sorprende mucho más, licenciado Merlo, y es preocupante la situación. De cualquier manera, prepararé de inmediato la llamada de atención y le recordaré a José la importancia del cumplimiento de la NIA 200 respecto a la independencia y confidencialidad, ¿no? Que en este caso, por lo visto, José ha incumplido estos dos puntos. ¿Listo? De acuerdo. Licenciado Ibáñez, un gusto nuevamente. Por favor, como se le hizo el requerimiento, necesitamos los informes de auditoría de la gestión pasada y otra que sea referida a las auditorías que se hayan realizado en la entidad en periodos pasados. Licenciado Merlo, entiendo, la información que quiere ya está lista, pero según instrucción de gerencia general, no tienen por qué recibir la información de las auditorías anteriores, ya que ustedes están realizando un nuevo trabajo y bueno, que necesitamos su opinión de esta gestión, ¿no? De acuerdo, pero justo por eso es que al ser un nuevo trabajo, al ser un nuevo cliente que se está adoptando en nuestra firma, es clara la norma de auditoría 510 sobre los trabajos iniciales de auditoría. En resumen, nos faculta para verificar si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados y llevados a cabo por un profesional correspondiente y si éste a su vez expresó una opinión calificada. El auditor, por ende, valora el efecto de la cuestión que originó la modificación de la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros del periodo actual. Y en este caso tenemos una situación impositiva pública, por lo que tenemos que evaluar con mayor relevancia este aspecto. No sé cuál son sus intenciones, señor Merlo, pero debo hablar con el dueño sobre este aspecto. No sé qué piensan encontrar o qué implicancia tienen en este momento. Lo está tomando por un lado que no me corresponde, pero voy a hablar con el dueño de la empresa y me comunico con usted. De acuerdo. Eh, Estimados colegas, este es el espacio asignado para la presente auditoría. Les presento al licenciado Mike Ibáñez, que es el contador de la empresa, quien nos facilitará toda la información y documentación requerida. Buenas tardes, Lick, un gusto. Buenas tardes, señoritas y señores profesionales. Espero que la estadía dentro de la empresa esté plagada de lleno de éxitos y podamos trabajar de forma conjunta lo mejor posible, ¿no? Con su permiso, los espero para lo que necesiten, estoy a su disposición. Bueno, colegas, debo comentarles que debemos tener especial cuidado en la parte impositiva e inventarios,
ya que existe en progreso una fiscalización de impuestos nacionales. Lick, entonces, ¿esta empresa está mal? Espero que lo comente con los compañeros. Mm, Estimada Paola, debo recordarles que por normas de auditoría debemos respetar la confidencialidad de la información que se maneja en la entidad y espero que se comporten con la debida diligencia profesional, tal como dictan las normas a nivel nacional e internacional. Sí, licenciada, debemos comportarnos con la mayor responsabilidad y cuidado profesional. Colabore a mi compañera con tal lo hicieron conmigo, para enmarcarnos en las normas. Ahora, si le parece, iniciaremos con el legajo permanente. Licenciada Pinto, creo que es importante que primero vayan donde el contador, ya que él recibió la nota de solicitud de documentación hace 2 días y quedamos que irían a recoger la documentación. Yo iniciaré, mientras tanto, con la elaboración de memorándum de planificación en función a la normativa 303, ya que los fondos son privados y financiamiento externo. Debemos tener atención tanto a la norma nacional e internacional en este caso. Claro que sí, licenciada. ¿Cuál norma se refiere? ¿Es sobre la confidencialidad e independencia? Exactamente, licenciada Pinto, es sobre la norma básica de auditoría de estados financieros, emitida por el CETENAC, la cual establece que nuestra opinión debe ser íntegra, objetiva e independiente, por lo que debemos estar libre de interés personal, siendo imparciales. Es por eso que sacaron a José, porque su papá es el contador. Y además debemos tener cuidado extremo sobre la confidencialidad de esta auditoría, licenciada Pinto. Claro, ahora lo recuerdo. Yo leí la NIA 200, Objetivos Generales de la Auditoría Independiente. Sobre todo esto, ahora entiendo por qué nos prohíben cualquier comentario en la oficina respecto a la auditoría, ya que José está ahí. Licenciada Stephanie, le comento que acabo de verificar que existen ingresos que no han sido declarados por un valor mayor al declarado, ya que existe salida de inventarios para la venta y no coinciden con las ventas declaradas, licenciada. Licenciada Pinto, muy interesante el hallazgo, pero la evidencia que presenta es insuficiente. Debe conseguir los CARDEX individuales y las declaraciones físicas. No solo debe hacer el trabajo vía online. No se olvide que la norma 1 de auditoría en Bolivia nos dice que la evidencia de auditoría debe ser suficiente y competente. Y esta documentación que debe pedir es del tipo que establece la norma, como prueba de detalle de las operaciones y saldos. Licenciada, también encontré en los gastos bajo de mercaderías que no fueron reportadas a impuestos, pero es una cantidad de bienes que fueron comprados en esta gestión. Creo que con esto encontramos el método que utilizan para evadir la declaración de los ingresos. A eso se llama buen trabajo, trabajo en equipo. Felicidades, colaboradores, estamos por un buen camino y a un buen ritmo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar presentes, estimados licenciados. De acuerdo a la NIA 700, se ha presentado todos los hallazgos y la evidencia de auditoría. Entonces vamos a pasar a presentar nuestro informe. Pero lamentablemente nuestra opinión en este examen es adversa, debido a que la evasión impositiva que se ha detectado viene de periodos anteriores y no tenemos la certeza de que la entidad pueda afrontar la situación como tal. Y de acuerdo a las normas 570 y 705, que no son claras sobre el tema del funcionamiento de una empresa en funcionamiento como tal, y la opinión modificada en el informe de la auditoría emitido por nuestra firma, a partir de aquí las decisiones que se hagan sobre el destino de la entidad deben ser nuevamente revaloradas, considerando la situación expuesta actual. No es posible que me traigan un informe de esta manera. No esperaba ese tipo de informe. No voy a aceptar este informe hasta que no haya pruebas de la evasión que me habla.
Esto está de más, está fuera de todo cálculo que podamos hacer. No tienen pruebas de alguna evasión que haya existido por parte de nuestra. ¿Por qué lo hacen? Licenciados, como parte del procedimiento complementarios, recibimos información certificada que los bienes que dijeron tener de baja fueron recepcionados por clientes suyos, que certificaron la entrega de ventas con recibos y descuentos considerables. La evidencia, producto de las pruebas recolectadas, es abrumadora. Por favor, esperamos sus comentarios finales. Licenciado Ibáñez, si todo esto llega a ser cierto y se comprueba todo esto, por favor, quiero que presente su renuncia de forma inmediata, ya que todo esto se pudo haber evitado y nos va a afectar como empresa, nos pone en riesgos con deudas y multas, y las responsabilidades también van a ser extendidas a su persona. Señora licenciada, usted sabía los riesgos, usted sabía todo lo que pasaba. Yo hice caso a las instrucciones, haciendo malabares con la contabilidad, y le advertí también que las normas estaban siendo vulneradas. Lamentablemente, todos perderemos con esta situación.